Y bien, mis amados, hoy continuamos abriendo esos pozos que Jesús nos dejó para saciar nuestra sed, pero no solamente la sed de su pueblo, la sed de la iglesia, sino la sed de toda la humanidad que está al borde del colapso. Es una humanidad que está en crisis, y hoy vamos a abrir esos pozos que Jesucristo nos dejó, que a través de los tiempos se han infiltrado a la iglesia, se han infiltrado herejes, se han infiltrado filisteos, se han infiltrado asalariados que han tapado esos pozos. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy estamos con el espíritu de Isaac, que vamos a abrir esos pozos que nuestro Padre nos dejó y les vamos a colocar el mismo nombre como Jesús lo dijo. Entonces hoy vamos a hablar del maravilloso regalo de la gracia. El domingo pasado estuvimos hablando de lo que es la cruz y lo que significa la cruz para nosotros los hijos de Dios. Para nosotros es poder de Dios la cruz, pero para los que no conocen al Señor es locura. Y hoy vamos a hablar de otro pozo, de otra fuente preciosa que Jesús nos dejó, y es la gracia de Dios. Bien, ¿qué es la gracia, mis amados? ¿A qué se refiere cuando hablamos de gracia? La gracia es el favor gratuito de Dios para todos los hombres, favor que no merecíamos o que no merecemos. La gracia es la bondad de Dios dada a alguien que no la merece y que nunca podrá ganársela por sus propios méritos. También la gracia son las riquezas que recibimos de nuestro Padre Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabían que Dios es un Dios de gracia? ¿Sabían que una de las esencias de Dios que es amor? Porque donde hay gracia hay amor, y donde hay amor sencillamente hay generosidad. La gracia que recibimos de Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a la palabra. El libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué quiere decir se ha manifestado? Se ha revelado, ha salido a la luz para salvación a todos los hombres. Mis amados, yo sé que todos los que nos están viendo son personas, son hombres y mujeres que recibimos la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está dada para todos los hombres. Inclina tu rostro y vamos a orar ahí. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele este pozo, esta fuente de la gracia, para que la entendamos y para que la vivamos en plenitud. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias por lo bueno que tú eres, Padre precioso. Gracias por cada persona, cada familia, Dios, que está en su casa allí, escuchando la palabra. Gracias, Señor, porque este encerramiento, porque dice tu palabra que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, y lo creemos así. Y por eso hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú por tu poder nos traigas revelación, nos traiga dirección, y nos alumbre los ojos del entendimiento para que podamos entender lo que es la gracia, para que podamos recibir la revelación de lo que es la gracia y ponerla en práctica en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hoy estamos viendo el maravilloso regalo de la gracia. Es un pozo, es una fuente que Jesús nos dejó. Cuando hablamos de pozo, cuando hablamos de fuente, estamos hablando de las doctrinas esenciales del Evangelio que Jesús nos dejó para vivir en victoria. Las leyes de su palabra, para vivir en esas leyes y poder vivir en la libertad que Dios ofrece para todos aquellos que le aman. Mis amados, dice Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha sido revelada, ha salido a la luz. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres.
Ahora la pregunta es, ¿quién es el que revela la gracia? ¿Quién es el que revela los misterios de Dios? Pues déjame decirte que nada más ni nada menos que la persona más importante del universo, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la gracia sería una filosofía más. Las doctrinas del Evangelio sin el Espíritu Santo serían una filosofía más. Ahora, mis amados, ¿para qué el Espíritu Santo nos trae revelación? ¿Para qué el Espíritu Santo saca a la luz estas verdades? Escúchalo bien, la revelación viene para traer cambios y transformación a las personas. Cuando el Espíritu Santo revela los misterios de Dios a una persona, cuando el Espíritu Santo revela las doctrinas esenciales del Evangelio, es para que las pongamos en práctica y eso traiga cambios y transformación a nuestras vidas. Cuando la gracia se revela, trae salvación. Pero la salvación es un paquete que trae consigo protección divina, que trae salud, que trae bienestar, que trae bendición a una vida. Por eso hoy yo puedo decir gracias a Dios por la gracia, por el favor de Dios para mi vida. Gracias a Dios por la salvación, porque no solamente me ha librado de la muerte, del infierno y de la condenación eterna, sino que me ha dado vida y vida en abundancia. Esta gracia es para todos los hombres. Escúchalo bien. La salvación está provista para todos los hombres. No piense que algunos nacieron solamente para salvación y otros para condenación. No, la gracia está dada para todos los hombres. Lo que pasa es que Dios nos dejó libre albedrío, nos dejó libre escogencia. Las personas deciden qué hacer con su vida, de qué hacer con su familia, qué hacer con su casa. Pero nosotros decimos, como dijo Caleb, yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros hemos decidido servir a Dios, servir al Señor y caminar en el camino que Dios nos ha dado. Mis amados, la gracia nos ha traído salvación. No hay otra manera de ser salvos excepto por la gracia de Dios. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia ustedes son salvos. Escúchalo bien. Por gracia, por favor de Dios, usted y yo somos salvos mediante la fe. Es decir, creemos que somos salvos, pero mediante la fe. ¿Qué es la fe? La fe es una decisión que tú tomas en quién creer. O tú crees a la palabra o tú crees a lo que dice el enemigo de Dios. Nosotros hemos creído por la fe que somos salvos. Y dice, esta fe, esta gracia no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se jacte. Somos salvos simplemente por gracia. Ahora, esta palabra en nuestro idioma castellano no la utilizamos mucho, gracia. Ahora vamos a entender un poco más lo que es la gracia. A través de la palabra vamos a entender lo que significa la gracia de Dios para nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos ser salvos? Alguno dirá, yo estoy bien, aún en medio de esta pandemia tengo salud, tengo trabajo, me ha ido muy bien en el negocio, antes me ha ido mejor que antes. Sí, pero necesita ser salvo. Algún otro dirá, estoy en problemas, estoy en dificultad, tengo muchos problemas en mi vida, en mi casa. También necesita ser salvo, es decir, la salvación es para todos. Para el que cree que está bien, pero para el necesitado también es la salvación. Vamos allí al libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 5. Vamos allí a ese pasaje precioso y vamos a entender por qué tú y yo necesitamos ser salvos. Es decir, por qué tú y yo necesitamos la gracia,
el regalo, el don, el favor de Dios para nosotros. Dice así, Efesios 2, 1 al 5, dice, antes de ser cristianos, estaba hablando aquí primero de lo que ya somos salvos, de la iglesia, del remanente fiel. Está diciendo, antes de ser cristianos ustedes, de ser salvos, ustedes estaban muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Mire, una persona sin Cristo, una persona sin salvación, está muerto para Dios, ¿ve? Por causa de los delitos y pecados. Dice el verso 2, vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados del príncipe del mundo, del imperio del aire, que es Satanás, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra Dios. Verso 3 dice, nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás, pero, diga conmigo, pero Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo, pues por su gracia somos salvos. Amén. Qué preciosa palabra. Mis amados, al conocer a Cristo, Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta por qué tú necesitas salvación? ¿Por qué te das cuenta por qué tú y yo necesitábamos la salvación? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque tú estabas espiritualmente muerto y necesitabas más que perdón, necesitabas vida, y la vida que Dios ofrece, que es una vida en abundancia. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Digan amén. Mire, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios y en conocer a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando hablamos de conocer a Dios, la palabra se refiere a tener una íntima relación con Dios. Y cuando hablamos de tener una relación con Dios, estamos hablando de tener vidas compartidas con Dios. Cuando tú tienes una relación con una persona, tienes tu vida compartida con Él. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos nuestra vida compartida con Él. Y como dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive ahora en mí. En el verso 2 dice, ¿a qué se refiere cuando dice allí en Efesios 2:2? Dice, obedecían a las órdenes del príncipe de la potestad del aire, a Satanás. Mis amados, en esta tierra y en este tiempo hay dos líderes que controlan o quieren controlar tu vida. Uno es el Dios eterno y otro es Satanás, el diablo. Si tu vida no es guiada por Dios, seguro que es guiada por Satanás. Pero el problema es que Satanás le hace creer a la gente que es libre. Mis amados, cuando una persona está guiada por Satanás, no solamente está muerto espiritualmente, sino que es perverso, porque Satanás lo controla. Y también es desobediente, es cruel, es infame. ¿Por qué? Porque es controlado por Satanás. Una persona que no tiene la vida de Cristo en su vida es controlado por el diablo, por el enemigo de las almas. Tú no estabas sujeto a la ley de Dios y pensabas que eras libre. Eso es lo que le hace Satanás creer a la gente que es libre. Yo decido, y en este tiempo de la libertad, de que cada uno puede pensar
y creer en lo que quiere y adoptar la idea que quiere. Esa es la idea del diablo. Le hace pensar que es libre, le hace pensar que puede hacer lo que quiera. Y sí, esa persona es libre, pero solo para hacer el mal, solo para pecar, solo para lo malo. Es más, ni nada le redarguye porque está bajo el control de Satanás. Pero esa persona no es libre para servir a Dios. Por eso, mis amados, conocer a Jesucristo nos da la bendición de ser libres para amar a Dios, para seguirle a Él, para caminar en sus pasos, para creer en su palabra. Por eso nosotros somos libres en Jesucristo. Somos libres para Dios. Pero el enemigo le hace creer a la gente que es libre. Y es mentira. Es esclavo del vicio, esclavo del pecado, esclavo de la crueldad, esclavo de los malos pensamientos. Dicen por ahí que esta pandemia trajo una cantidad de problemas en las familias, muchos problemas en la familia. Yo le pregunto, ¿fue la pandemia? No, eso cada persona ya lo tenía en su corazón, porque el hombre es malo por naturaleza. No fue la pandemia. Este tiempo se presentó, pero en algún otro momento iba a explotar y sacar todo lo malo que había por dentro. Por eso, esas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, Satanás les hace creer que son libres, pero son libres solamente para el mal, para pecar, para dañar a otros, para destruir relaciones. Dice en el verso 3, hablando de la iglesia del remanente, dice: nosotros asimismo éramos desobedientes. Escúchalo bien, todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa que la tuvimos de nuestros padres. Escúchalo bien, la naturaleza pecaminosa que tú cargas, esa la heredó de tus padres, y tus padres la heredaron de sus abuelos, y los abuelos la heredaron de sus padres, y sus padres la heredaron de Adán. No crea que un pequeño bebé nace con una naturaleza maravillosa, aunque los bebés pequeños son muy tiernos, pero no crea que ese niño tierno nació con una naturaleza maravillosa y que luego se volvió malo. Una persona sin Jesucristo por naturaleza es un hijo de ira. Escúchalo bien, ni el ejemplo, ni la educación, ni el miedo, ni el medio ambiente puede salvar a una persona. Una persona cree que porque más estudia, más sabe. Pero estudia simplemente los pensamientos de esta era, los pensamientos del príncipe de esta era, de Grecia, ¿cierto? La sabiduría humana, que dice la palabra que es perversa y que es diabólica. Escúchalo bien, nadie puede ser salvo por sí mismo, por más que se porte bien, por más que sea muy educado, por más que tenga lo mejor y viva en la mejor mansión. Una persona no se puede salvar por sí misma. O si no, miremos este ejemplo. Hay una persona muerta y tú quieres que viva, y empiezas a darle buen ejemplo para que esa persona viva. Yo te pregunto, ¿esa persona vivirá? ¿O empiezas a darle muy buena educación a ese muerto? ¿Será que ese muerto vivirá por la educación? ¿O lo cambias de ambiente y lo llevas al mejor jardín que tú puedas tener? ¿Será que ese muerto resucitará? No, de ninguna manera. Nadie es salvo por sí mismo, como tampoco un muerto no puede levantarse por sí mismo. Pero damos gracias a Dios que Él nos dio vida. Por gracia somos salvos cuando estábamos, ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora sí podemos entender un poco más lo que es la gracia de Dios. Escúchalo bien. Gracia es amor que Dios nos da cuando no hay ningún mérito para amarnos. Cuando no has hecho nada bueno para amarte y Dios te brinda amor en abundancia. Es amor que Dios nos da cuando hay un gran pecado. Yo le pregunto, ¿cuántos han pecado? ¿Cuántos han sentido el amor de Dios? Yo he sentido el amor de Dios, la gracia, la misericordia, porque en esta tierra
todos hemos fallado. Es amor que se brinda a un enemigo. ¿Cuántos alguna vez han tenido un enemigo? ¿Cuántos le han brindado amor a un enemigo? Es difícil. Gracia es la bondad que se tiene con un enemigo, pero ese enemigo no quiere recibir nada, que corre lejos del amor que una persona puede brindarle. Gracia es la bondad que Dios nos da, porque nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Dios y corríamos lejos de Dios, nos escondíamos de Dios. Esa gracia nos alcanzó y nos salvó. ¿Por qué? Porque no hay nadie que busque a Dios. Dice la palabra, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios por sus propios medios, que un día se levante tranquilo y diga, hoy se me ocurre buscar a Dios. No, tú y yo amamos a Dios, no porque tú lo decidiste, fue que Dios nos amó primero. Jesús tomó tu pecado para hacerte justo delante del Padre. Jesús tomó tu miseria, tu infierno, para que tengamos el cielo. Eso lo hizo Jesús y eso es la gracia de Dios. Escúchalo bien. ¿Qué médico va a buscar a su enemigo para curarlo? ¿Qué médico va a buscar a su enemigo para curarlo? Ninguno hace eso. Pero la gracia de Dios es como un médico que tiene un enemigo a muerte, pero va y sabe que está enfermo y hace todo lo posible por acercarse a él y curar sus heridas. Esto lo podemos entender mucho mejor en el relato que Jesús nos dejó, el buen samaritano. Escucha lo que dice este relato que Jesús nos dejó. Dice, en cierta ocasión, un hombre iba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Estos le quitaron todo lo que llevaba, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Entonces pasó por el mismo camino un sacerdote que al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Luego un levita pasó también por el mismo lugar y al verlo se hizo a un lado y siguió de largo. Luego pasó un empresario, hizo lo mismo. Luego pasó un comerciante, hizo lo mismo. Luego pasó un ama de casa, hizo lo mismo, ¿cierto? Se acercó al hombre y pasó de largo. Dice, pero un samaritano, diga conmigo, pero un samaritano, que iba de viaje por el mismo camino, se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento y le dijo, cuídame a este hombre y lo que gaste usted de más yo se lo pagaré cuando vuelva. Mi amado, en este relato precioso del buen samaritano, los ladrones es el diablo, que vinieron para matar, hurtar y destruir. ¿A quién? A un incauto que iba por el camino de la vida, que no tenía precauciones, que iba sin protección. Vinieron los ladrones y lo robaron y casi lo matan, lo dejan moribundo. Y aquel hombre moribundo en la tierra allí junto al camino, empezó a pasar gente por el lado, pasó un sacerdote, pasó un levita, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso que pasó un sacerdote, un levita? Que aquellos que debieran ayudarlo no lo ayudaron, que aquellos que conocían la palabra y la verdad para ayudarlo no lo ayudaron. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un empresario, pasó una ama de casa, ¿cierto? Pasó un obrero, pasó una secretaria, pasó un profesional, pasó un gobernador, pasó mucha gente. ¿Y qué hacían? Lo miraron de lejos y pasaron de largo. Pero pasó un samaritano, una persona humilde, una persona rechazada por la sociedad. Y dice que llegó a donde estaba, le curó las heridas con vino y aceite y las vendó.
luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al dueño del alojamiento, le dijo: cuídame a este hombre. Mi amado, los ladrones son tipo de Satanás. El hombre que cayó presa de los ladrones es la gente, son las personas que van sin rumbo de aquí para acá, por el camino de la vida, sin protección, sin cuidado, sin guarda a su alrededor. Y la gente que pasa a su alrededor es el mundo, que pudiendo tender una mano no lo hacen. Primero porque no quieren, y segundo porque no tienen el poder que Dios tiene. Pero luego pasó un samaritano. El samaritano es tipo de Jesús, que lo vio, se acercó a él, se arrodilló, porque al curar las heridas, al vendarlo, al darle vino, al ungirlo con aceite, tuvo que arrodillarse ante él. Luego lo tomó en sus brazos, lo llevó en su cabalgadura y lo llevó a un alojamiento. Y allí había un hombre en el alojamiento. Le dijo: cuídamelo, cuídamelo. Y todo lo que haga falta cuando vuelvas te lo pagaré. Mi amado, ese hombre del mesón representa la iglesia. Ese hombre del alojamiento representa la iglesia. Que estamos dispuestos y que debiéramos estar dispuestos para ayudar a aquellas personas que Jesús trae, aquellas personas que son bendecidas por la gracia de Dios, aquellas que buscan ayuda y dicen: necesito ayuda. Y viene el buen samaritano Jesús, la toma en sus brazos y lo lleva allí al mesón, lo lleva allí a la iglesia y lo deja en la iglesia a mano de los líderes, alrededor de los líderes, del pastor, del siervo, y dice: cuídemelo, no se preocupe, aquí hay pago para ti. Es más, si te hace falta algo, cuando vuelva te lo pagaré. Ese es el Dios precioso que extiende su gracia para su pueblo. El problema es que tú esperas la ayuda de alguien que no te puede dar. El problema es que tú esperas la ayuda de alguien que tú ayudaste, y eso no funciona así. La ayuda, el favor de Dios viene del que todo lo puede, de nuestro amado Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, mi amado. Y cuando nosotros empezamos a caminar por ese camino que Jesús nos traza, vamos victoriosos, vamos adelante con Cristo Jesús, vamos con la protección de Dios, vamos con la protección del Espíritu Santo que nos empodera, vamos con el gozo. Dice que lo ungió con aceite. El aceite representa la unción, pero el vino representa el gozo, la alegría. Porque hay algunos que pueden tener unción, pero no tienen gozo, no tienen la alegría de vivir cada día. Por eso, una de las cosas que recibimos en esa salvación tan grande es, mis amados, la alegría, el gozo de vivir, el gozo de la salvación, el gozo del favor. Yo quiero referirles un testimonio de hace muchos años, pero que siempre me impacta, porque recuerda el amor de Dios. Cuando éramos adolescentes, íbamos con los jóvenes de la iglesia a predicar a los hospitales, y allí en Bogotá predicando y orando por los enfermos en el hospital de la Ortúa. Entramos y había un hombre que lo habían baleado, tenía 2 tiros en la cabeza, y el hombre muy atentamente nos escuchó y estuvo ahí. Lo habían baleado, lo habían tirado a un basurero creyéndolo muerto, pero no había muerto. Alguien lo encontró, la policía lo llevó al hospital y estaba ahí ahora convaleciente, recuperándose. Nosotros le hablamos de Jesús, nosotros le hablamos de la gracia de Dios, nosotros le hablamos del amor de Dios. Y ese hombre abrió esos ojos, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, se llenó su rostro de gozo y de alegría y empezó a vivir la
vida plena, el gozo, la alegría del Señor en su corazón. Porque es que la alegría de nosotros los cristianos no es externa, sino es interna. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz de Dios. Aquel hombre, aún en aquel hospital tendido, pero empezó a sonreír. Y lo que me impacta de este relato es que cuando estábamos ahí terminando, llegó la hermana. Y la hermana, al verlo en ese estado, empezó a llorar y se estalló a llorar. Pero el hombre le decía: no, hermana, no llore, porque ya todo pasó, ya todo está hecho nuevo. Y empezó, había en un minuto recibido a Jesús y ya estaba predicando del amor de Dios, de lo que hace la gracia de Dios sobre aquellos que lo buscan. Y esa es la gracia de Dios que ha venido sobre nosotros, que está sobre nosotros, para que nosotros la valoremos, para que nosotros la vivemos en nuestra vida, para que nosotros activemos ese favor de Dios. No tenemos que hacer nada para recibir las bendiciones de Dios. Jesucristo lo hizo todo en la cruz del Calvario, pero sí tenemos que activarlas por la oración, por la búsqueda y por el buen testimonio.